nuevo. La felicidad, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esto quiere decir que realmente todos podemos entrenar la felicidad porque se trata de mínimos momentos y claramente que todos tenemos grandes momentos de felicidad, pero tenemos este concepto de que tenemos que estar felices todo el tiempo y que tenemos que conseguir cosas que nos dan felicidad, y resulta que todas estas teorías están replanteadas por expertos como nuestra amiga Liliana Rodríguez, que siempre está con nosotros acá en la ventana para aterrizar todos los temas, experta y entrenadora de inteligencia emocional. Y hoy, Lili, sí que es tu tema. O sea, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo pregunta, ¿y tú eres feliz? Es la pregunta creo que todos nos hacemos o que le hacemos a todas las personas. Y uno tiende a decir, ah, sí, 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 pero en el fondo no. Pero sí se puede, por lo menos sé que muchos estudios últimamente lo que dicen es que por lo menos el 50% de tu mente la puedes entrenar para vivir en felicidad o tener un tipo de felicidad, pero creo que nadie lo hace, o sí, sí, simplemente disimulamos. ¿Eres feliz? Sí, claro, sí. Buen punto. Hola, Yur, ¿cómo vas? Muy bien, Qué ¿tú? gusto saludarte. Muy bien, súper. Ya aquí lista para que arranquemos nuestro tema de hoy. Y sí, como dices, pues bien interesante, bastante polémico además, porque ahí vas bien, tranquila. Estoy chueca, y eso no me hace feliz. Así que si no lo arreglo, no, no, mentiras. No me vas a sentir feliz tal cual. No, Pero pero no, mira, como tú lo mencionas, sí que es un tema digamos, del cual se habla mucho recientemente. Tal vez en el post lo escribía y es, en la medida en que la expectativa de vida de los seres humanos aumenta, pues claramente nos entra más afán de poder encontrar cuál es ese secreto de la felicidad, ¿sí? Pues porque si al final vamos a vivir tanto tiempo, entonces pues la idea es vivirlo como Dios manda, o por lo menos mucho más tranquilo, o más pleno de lo que hasta el momento lo vivimos, ¿sí? Ese digamos que es como el punto. Es que Señora. Lili, justo al inicio lo que leía es literalmente la descripción que aparece en el diccionario, el significado. Entonces, ¿de dónde sacamos que tenemos que ser felices, que tenemos que vivir en felicidad todo el tiempo, que si no somos felices somos malos? O sea, más claro que el agua, o sea, es un momento emocional. Entonces, claro que más que trabajar el hecho de la palabra o la felicidad, tendríamos que trabajar la emoción como tal y vivir, digamos que en un estado de bienestar que como consecuencia tenga un aumento en mis momentos de felicidad, Claro, pero como que lo hemos tomado como si fuera un estado 24/7 y eso es imposible, ¿o no? claro. Lo que pasa es que, digamos, de alguna manera, creo yo, o me he dado cuenta que confundimos todo el tiempo lo que tú dices, el tema de la felicidad, ¿sí ves? Entonces, felicidad va como hacia, bueno, y esto suena seguramente a frase, la felicidad no es un destino, sino el camino, y pues técnicamente suena medio romanticón, pero es así, ¿sí ves? Entonces hemos confundido la felicidad con el bienestar. Y fíjate que yo puedo, de muchas maneras, no tener las mejores condiciones, pero aún así decidir, y ojo con la palabra, decidir ser feliz. Entonces sí que va mucho del tema de una decisión. Yo antes, digamos, como de adentrarme ahí en el tema, quería saludar a Natalia, que está por aquí. Hola Natalia, encantada, como siempre, estamos encantadas de que nos acompañes. Raúl, buenas tardes. Y bueno, para A ver, continuar, Lili, antes que sigas, pregúntale a Natalia y a Raúl que si ellos son felices. sí, pues Natalia y Raúl, A ¿ustedes ver, son vamos a ver. felices, como dice Yuro? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es la felicidad o se sienten felices? Sí, buen punto, ¿no? Punto. A Ese ver. ese es un tema interesante, sí, esperemos a que nos respondan. Es Digamos que que todo el mundo se queda pensando, ahí está la clave, Lili, todo el mundo se queda pensando, oye, tú eres feliz y todo el mundo sabe que va a decir que la respuesta tiene que ser que sí, porque donde uno diga que no, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo así? yes, Pero sí es un tema que te pone a pensar, ¿no? Que te deja ahí, tú eres feliz como que sí, pero mira, te deja pues, en suspenso. pues no sé, yo creo que bueno, en la medida en que uno se trabaje en muchas cosas,
casi que así más rápido va a ser el tema de la respuesta, ¿no? Aquí nos dice Raúl que la felicidad es una sumatoria de momentos, sí, completamente de acuerdo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Dice, wow, plenitud con altas y bajas, tal cual, estoy completamente de acuerdo con Raúl. Y el punto es ese, fíjate que a diferencia, o más bien, independientemente de que las cosas nos sucedan, o de las cosas que nos suceden, yo puedo tomar la elección de ser feliz. Y ahí, digamos que me hace el pie para arrancar con una frase, digamos, cuando tengo la oportunidad de hacer conferencias o alguna cosa así, hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo que se llamó Epícteto. Este era un filósofo griego, pues para hacerte el Con cuento ese nombre sí corto. podía ser feliz. No, pero fíjate, para hacerte el cuento corto, el fulano fue esclavo toda su vida, ¿sí? Él era Ah, griego y en Grecia pues estuvo como esclavo y cuando finalmente consiguió su libertad se trasladó a Roma y allí funcionó y se convirtió, digamos, en un gran filósofo. Y el hombre decía una cosa que a mi juicio es tal vez la que resume o resuelve todo este asunto de la felicidad y es que definitivamente no nos afecta lo que nos sucede, ¿sí? Sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y entonces, en eso que nos decimos, creo yo, radica la diferencia entre sentirse feliz y no sentirse feliz. Te pongo un ejemplo. De repente en este momento, no sé, puede pasarnos alguna situación, digamos, lamentable, o la pérdida de un ser querido, o perdí mi empleo, o perdí mi familia, mi esposo, en fin, cualquier situación, se me muere la mascota, y entonces puedo estar triste. La emoción aquí es clara y es tristeza. Sí, puedo tener una tristeza muy profunda porque los quería mucho, porque hacían parte de mi día a día, porque me sustentaba en ellos, pero eso de alguna manera no me quita la felicidad, ¿sí ves? Porque la felicidad, como decía Raúl, son muchísimas cosas, ¿sí? Natalia nos dice, en este momento digo sí, son momentos llenos de emociones, ¿sí? Y Raúl dice, soy más feliz los jueves a las 4, pero total, Raúl, igual que nosotros, ese se ganó todos los puntos del mundo. pero, No, ay también nos María, hiciste felices a nosotras, gracias. así es, así es. Pero al final, digamos que yo puedo o puedo no, siempre, digamos que la opción es optar por decidir ser feliz pese a lo que esté sucediendo. Entonces, como te digo, puedo tener días convulsos, están sucediendo cosas diferentes, pero en sí, en esencia, digamos que la felicidad es una cosa que se construye de muchísimas, digamos, como tiene diferentes elementos o diferentes factores que contribuyen a mi felicidad, ¿sí? Fíjate que hay una persona que es conocido como la persona que ha trabajado más el tema de la felicidad en concreto, que es Martin Seligman, y él básicamente lo que dice es que la felicidad, digamos, y esto apoyado en diferentes estudios, que se ha demostrado que el 50% de nuestra felicidad tiene que ver con un factor genético. Lo hablábamos y de ahí, digamos, que surgió mucho este tema. Lo hablábamos la semana anterior y es, hay niños que de chiquitos uno les nota que son cenizos, que son apagados, ¿sí? Y ahí, digamos, que no hay mucho por hacer, ¿sí? O Eh, malacarosos o algo. O sea, no, sí totalmente. podríamos decir que entonces sí está como seriamente relacionado con la actitud. O sea, Entonces, no, porque yo exacto. puedo tener un problema gigantesco y hablo de mí en realidad. Puedo tener un problema gigantesco, pero a mí siempre pues como que me dan ganas de reírme, o sea, Claro, o siempre trato de ponerle una buena actitud porque no lo puedo manejar de otra manera. No claro. sé si es mi escudo, porque alguna vez me dijeron, es que es tu escudo, tu buena actitud es tu escudo para evadir los problemas. Yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Tener un problema y deprimirse, entrar en ansiedad o algo. Obviamente sé que tengo que solucionar el problema, sé que necesita atención, pero digamos que es como un objetivo que me fijé y mi actitud siempre es de alegría a pesar de que tenga momentos difíciles. Pero Claro. me pasa algo que era realmente lo que te digo, cuando tú dices que es genético, te pongo un ejemplo. O sea, mi mamá, por ejemplo, y será que me está escuchando, pero fijo lo va a escuchar. Mi mamá tiene muy buen humor, ¿sí? Y es súper picarona, ella es una divina, le cae bien a todo el mundo, pero yo la llamo y lo primero que me cuenta es quién se murió, quién está enfermo. No sé si está relacionado con la zona donde vive, que obviamente es una ciudad pequeña donde se sabe todo, ¿no? O se cuenta todo,
o está relacionado con su genética, o está relacionado con que por edad de pronto son como los temas, ¿no? Pero siempre le digo, mami, no, o sea, ¿por qué siempre te llamo? Yo no quiero saber, además no quiero saber de un muerto que no conozco. Pero cuando tú dices que es genético, digo yo, bueno, heredé la otra parte, pero sí que viene manejado, o sea, sí se puede entrenar, porque si no también estaría hablando de manera pesimista, ¿no? Porque es Claro, como entonces lo allá normal. voy, allá voy. Entonces un 50% es genético, digamos que de alguna manera tenemos esqueleto emocional, o nacemos con un esqueleto emocional que está dado por diferentes factores. Recuerda que nosotros, digamos, las emociones de alguna manera las cargamos incluso desde mucho antes de nacer, pero en el momento de la concepción influye la manera en que nuestra mamá haya llevado su embarazo, en fin, digamos que eso constituye nuestro esqueleto emocional. Hay un 10%, digamos, que se dice que tiene que ver con las circunstancias de la vida, es decir, los logros que he tenido o, digamos, como las experiencias de vida que he tenido. Pero el otro 40%, que es, digamos, una parte de la torta bien interesante, tiene que ver con nuestra voluntad y, como lo dijiste tú, con nuestra actitud. ¿Sí ves? Yo defino y yo decido, ¿sí? Que independientemente de lo que suceda, pues voy a elegir optar, ¿por qué? Por ser feliz, ¿sí? Okay. Digamos que en síntesis, este sería como lo llama Martin Seligman, como la fórmula de la felicidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es clave precisamente para uno entrenar? Porque tú lo dijiste ahorita, la felicidad es algo que se puede entrenar. Esa es tal vez, creo que la gran noticia de todo este asunto, y es que al igual que muchas otras habilidades y muchos otros estados mentales, porque al final del día la felicidad termina convirtiéndose en un estado mental, sí que se puede entrenar. ¿Sí ves? Lo Y que quiere entonces, decir que al más olafo del mundo, a la más claro, amargado del mundo, puede dejar de ser un 40% más negativo siguiendo las pautas que vamos a ver ahora. claro, claro, fíjate, y vuelvo a lo que decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos con respecto a lo que nos sucede. Y piensa tú en algo. ¿Cuántas veces no escuchas personas que dicen, no, mi esposo me pone de mal humor, o no me aguanto este trabajo, ¿sí? O este trabajo pues me O queda algo muy grande, usual en Colombia, y ¿sí? es que, ¿cómo estás? No, pues bien para no preocuparlo. Exacto, o definitivamente la soledad me pone mal, o los domingos me deprimen, o es que los días lluviosos, y ahorita que está lloviendo tanto, los días lluviosos me desaniman. Pues hombre, la lluvia es lluvia, ella no lo desanima a uno, ¿sí ves? Uno es el que decide desanimarse, ¿sí? Tu esposo, pues al final del día, pues tu esposo, él no tiene la facultad, de alguna manera, de sacarte o no sacarte de tus casillas. Tú eres la que decides, Sí, sí, uno dependiendo lo de lo decide. que te cuentes, salirte de casillas, pero al final pues él está teniendo actitudes que mejores o peores, pues es que eso del juicio también depende mucho de cada quien, ¿no? Entonces al final del día, no, es que ese trabajo me aburre demasiado. No, usted decide aburrirse haciendo lo que está haciendo, pero al final del día termina convirtiéndose en una decisión. Al ¿Sí ves? final del día todos son decisiones. Claro, todos son decisiones. Entonces, ¿qué finalmente debo procurar, digamos, como conseguir precisamente para fortalecer mi felicidad? Fíjate que la felicidad de alguna manera va atada a esa fortaleza emocional que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Ok. Este, digamos que es tal vez como el primer concepto que quiero introducir acá, y es, sí que la felicidad va muy de la mano con la fortaleza emocional. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues trabajarme esa fortaleza emocional. Ahora, cuando me refiero a fortaleza emocional, para, digamos, aterrizarlo y un poquito que lo entendamos, ¿a qué me refiero? Fíjate que la fortaleza emocional está por tres factores que son súper importantes. Uno, la conducta; dos, las emociones; y tres, los pensamientos, que están interconectados unos con otros. Para ponerte un ejemplo, cuando yo tengo de pronto una conducta extraña, pues básicamente, ¿qué hago? Me afecto emocionalmente. Una conducta extraña, no sé, acabamos de tener, digamos, el confinamiento. Entonces yo decido que durante esta etapa de confinamiento, aparte de que por las razones, digamos, de salubridad, me toca estar con distanciamiento físico, yo decido meterle distanciamiento emocional. Es decir, no hablarme con nadie, quedarme Sí, completamente volverse un poquito apático. claro, cero webinar, cero Zoom, cero nada de eso. Entonces no solamente me quedo encerrada porque debo para cuidarme, sino adicional decido no hablar con nadie. Pues pasa que con el pasar de los días, ¿qué va a pasar? Esa conducta va a influir en mis emociones, entonces me voy a empezar a sentir apático, me voy a empezar a sentir retraído, voy a empezar a pensar
Y entonces ahí va a empezar a afectar mis pensamientos, voy a empezar a pensar, la vida es un asco, yo no sirvo para nada, igual no para qué sale, si igual se va a morir, ¿sí viste? Entonces Sí, como mi totalmente. conducta cambia mi emoción o mi pensamiento, Ajá. y viceversa. Fíjate que, por ejemplo, no Cambia sé, tu postura también, ¿no? claro, Es el día, impresionante. claro, totalmente. Eso es una cosa que fíjate que cuando tengo algunas personas digamos, con las que trabajo, porque pues al final del día, digamos que mi trabajo es precisamente acompañar personas a que transiten algunos momentos de la vida y que caigan en cuenta esas pequeñas cosas, ¿sí? En la conducta que nos pueden, de alguna manera, pues ayudar a estar mejor. Entonces, por ejemplo, esos días, no sé, tengo una gripa de esas miedosas que uno no quiere que nadie se le acerque y entonces, no sé, me siento triste, estoy deprimida, entonces, ¿qué empiezo? Esa es la emoción que tengo, ¿sí ves? Entonces empiezo a generar pensamientos acordes, ¿sí? Entonces, es que no valgo para nada, nadie me quiere y con esta gripa nadie se me quiere acercar, es que soy un moco, no soy suficiente, ¿sí ves? Y empiezo, ¿sí? Gracias a esa, digamos, emoción inicial que tenía, generé estos pensamientos y entonces empiezo a generar conductas acordes. Entonces no salgo, no me le arrimo a nadie, no solamente para que no me vean así, porque entonces definitivamente, mejor dicho, soy la peor del mundo con gripa, porque tendemos a exagerar todo, ¿sí? Entonces una cosa siempre va a afectar a la otra. ¿Qué ¿Mm? crees, Lili? ¿Por qué es más fácil para uno que se le vengan los pensamientos negativos a los pensamientos positivos? Obviamente sé que afecta mucho el momento. Si acabas de pasar un buen momento, pues como que por un rato largo puede sonar todo felicidad y puede sonar todo rico y como que sí. Pero por qué crees que es más fácil que uno atraiga todo eso? No quiero decir que porque uno tiene más momentos negativos que positivos, porque al fin y al cabo uno los puede, como tú dices, ¿no? Puedes entrenar el cerebro como un músculo para que se vuelva fuerte en este sentido. Claro. Pero sí que algo debe tener, además de los Claro, genéticos. la tendencia sí, digamos, en eso tienes toda la razón, sí hay una tendencia natural precisamente a buscar, digamos, el lado no tan amable de las cosas y eso tiene que ver con el sentido de supervivencia que tenemos en nuestro cerebro. Recuerda que nosotros tenemos un cerebro que adaptativamente, ¿sí? Está diseñado para buscar el placer y evitar el dolor, ¿sí? Específicamente tiene dos funciones, sobrevivir y conservar energía. Nuestro cerebro, digamos, está evolutivamente diseñado para eso. Entonces, claro, anteriormente, cuando pensamos en nuestros antepasados prehistóricos, pues evidentemente ellos vivían en modo ¿qué? En modo miedo, porque precisamente necesitaban sobrevivir, ¿sí? Mantenían, Ok. bueno, digamos que el neurotransmisor del miedo es el cortisol. Entonces mantenían su cortisol todo el tiempo activo porque necesitaban sobrevivir, porque si salían de su cueva a buscar alimento, pues entonces le salía un tigre de dientes de sable y se los podía comer, ¿sí ves? Entonces técnicamente ellos vivían en modo supervivencia, es decir, en todo momento estaban buscando dónde está el peligro. Claro, si te fijas, pues hemos evolucionado, pero no somos tan viejos para haber quitado esos, digamos, como ese cableado neuronal que hace que vivamos de alguna manera en modo miedo. Entonces sí que es una tendencia del ser humano a buscar el lado negativo de las cosas o dónde está el peligro. Eso es una Ah, tendencia, ok. ¿sí? Ok. En unas personas más marcadas que en otras, claro. Y adicional, lo bueno de eso es que, como lo acabé de mencionar, como es un cableado, y lo hemos hablado muchas veces, yo puedo, a través de nuevos hábitos, de incorporar nuevos hábitos, generar nuevos cableados cerebrales que me ayuden a no vivir en modo miedo. ¿Sí? ¿Soy clara? ¿Me hago entender? Sí, 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 te Ok, lo entiendo. pero De sí, paso, hace 8 días estuvimos hablando mucho de eso, ¿no? claro, De la necesidad que tiene uno de todos los días hacer algo para que el entrenamiento sea de nuestro cerebro sea diferente y no claro, sea el habitual. O sea, no es una cosa tampoco que de un momento a otro, ay, yo soy positiva y pienso todo positivo y ando en modo on, pues no. claro. Entonces, y en eso tienes toda la razón. Fíjate que de hecho cuando, digamos, tengo la oportunidad de acompañar personas, pues por lo general siempre le digo, mira, para trabajar esto se necesitan dos condiciones. Uno, necesitas trabajar, ¿sí? Eso no es solo la reunión donde nos juntamos y conversamos y que hacen cuenta, no. Necesitas hacer muchas tareas y son tareas, ahí sí como dices tú, 24/7, es decir, todos los días, incluye sábados y domingos, hay que trabajar, ¿sí? Por lo menos 30 minutos en hacer algo, ¿sí? Que te conecte con ese estado que quieres vivir. ¿Hasta qué? Hasta que lo interiorices de tal forma que ya ni siquiera
tengas que pensarlo y decirlo, como cuando de pequeñito lo ponían uno a lavarse los dientes, ya uno hoy en día no piensa, ¿será que el sábado me los lavo, el domingo me los lavo? No, ya esto está incorporado. Entonces, una, pues hay que trabajarlo. Y dos, sí que se requiere tener apertura mental. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque uno, digamos, cuando uno decide trabajarse estas cosas, pues, y sobre todo de la mano de repente de un coach o una persona, un psicólogo, bueno, la persona que sea que lo ayude a uno como a transitar este tiempo, pues uno va a escuchar cosas que le van a chocar, porque fíjate que si, por ejemplo, tú vienes conmigo a una consulta y entonces tú me dices, no, entonces es que, no sé, cuando mi hija o cuando mi esposo, no, sí, sí, claro, tienes toda la razón, sí, no, 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 estoy de acuerdo. Y es que en el trabajo, sí, sí, tienes, pues al final del día no te estoy confrontando para nada. Entonces al final, digamos, en este trabajo un poco lo que se hace es confrontar precisamente esa clase de pensamientos que tienes, que son los que te ponen en modo amargura, digo yo, ¿sí? Y al final del día, pues eso es un tema que choca, ¿sí ves? Porque no se trata al final de decirte a todo que sí. Ahora, tampoco se trata de que pues todo lo que uno diga se lo crean, pero sí se trata de dejar los juicios que uno tiene metidos en su cabeza a un lado e intentar incorporar nuevos hábitos. Y es lo que termino diciendo siempre. Si ya llevas un montón de años haciéndolo de cierta forma y no te sientes satisfecho, pues intenta otra manera. Es que la única forma de poder obtener resultados diferentes es hacerlo de una manera diferente, ¿no? Al fin, ¿sí? Y la prueba está en que, digamos, pues todos tienen como una función y siento que este tema del crecimiento personal sí que realmente es de coach porque pues puedes tener un buen asesor espiritual, puedes tener un buen psicólogo, hasta un buen psiquiatra, puedes tener un buen amante, un buen amigo, un buen esposo, un buen novio, qué sé yo, que te dé muchos momentos de felicidad. Sin embargo, la prueba está en que siempre estamos relacionando la felicidad con cosas materiales, con dinero, Claro, con éxitos profesionales y creo que uno de los más infelices del mercado, digo yo, son los altos ejecutivos que siempre viven estresados, no sé qué, pero tienen el trabajo de los sueños de todo el mundo. claro. Dime con todos los petroleros, todo el mundo no trabajar en una petrolera y viven estresados, se Eso te mueren iba a decir. jóvenes y demás. La gente que se ha ganado la lotería inclusive han hecho estudios donde dicen que a los 3 meses en promedio están sintiéndose igual que la mayoría de la población que no se lo ha Claro, ganado. Sin claro. contar que en el primero o segundo año después de haberse ganado la lotería casi que tienen la misma nivel económico que Sí, tenían antes de ganárselo. Entonces, realmente sí es un tema importante y sí es un tema de trabajo. Y siento yo que la importancia radica y las pautas radican en que no lo relaciones con algo que está fuera de físico o ti. material que está fuera, que es eso lo que me da felicidad, sino que lo único que tengo que hacer es trabajar dentro, muy dentro, y mirar qué puedo hacer yo para tener esos momentos de felicidad, aún con lo que me rodea o aún con las cosas materiales que me pueden llegar, siendo buenas o siendo malas. Y de verdad, creo que la pandemia ayudó a mucha gente a entender que las cosas materiales no eran importantes. O sea, había Sí, casa, hay personas con 10 casas y no podían salir de la que tienen, y si los cogió en la que menos les gustaba, pues fregados. Y así muchas cosas que no podías disfrutar, la ropa, los zapatos, los bolsos. Así que en medio de todo siento yo que esta bendita pandemia, no quiero que suene cliché, pero sí llegó para darnos cuenta de que emocionalmente tenemos que trabajar no solo por nosotros, sino por la sociedad y por la gente que está a nuestro alrededor, la familia, los amigos, etcétera. así es, Yur, así es. Y precisamente es eso, o sea, tú mencionas algo que es bien interesante y es que por lo general lo ponemos algo que está fuera de nosotros, ¿sí? Y más allá de que esté fuera de nosotros, es algo que lo vamos a alcanzar cuando lleguemos como a algún escalón en particular de la escalera de la vida, ¿sí ves? Entonces, si consigo el trabajo en la multinacional y llegó el trabajo de la multinacional y no me siento mejor. Y cuando me case, ¿sí? Y entonces es que el día en que tenga un esposo me voy a sentir mejor o voy a ser feliz. Y fíjate que eso es un tema que es completamente irracional, no es del todo cierto, ¿sí? Y allá Los va, digamos, hijos, el tema, claro, y allá mucha va, gente digamos, que de pronto radica, no, los hijos me dan felicidad, o muchas mujeres que a veces pasan malos momentos porque no pueden tener hijos y sienten que ¿no? su felicidad es esa, Te pero cuando hago, los tienen se dan cuenta de que no tenía nada que ver con eso. te hago una pregunta. ¿Cuántas mujeres conoces tú a tu alrededor que libremente han elegido o no tener un esposo o no tener hijos y son completamente felices o por lo menos viven en mucho bienestar?
¿sí? Que es muy Sí, parecido a la total. felicidad. Entonces, digamos También que ese era un tabú o una creencia, ¿no? O sea, siempre, digamos que la gente tenía que crecer, estudiar, trabajar, tener hijos y casarse, y veíamos a los que no se casaban y no tenían hijos como, ay, el solterón, el aburrido, el que no la logró, y hoy en día es la envidia de medio planeta que hizo todo lo contrario. O sea, sí, ¿ves? tal cual. Hoy en día vemos que muchas personas realmente viven delicioso, sin hijos, sin familia, y está bien, no estoy diciendo que sea malo tener hijos y familia, pero lo que sí veo es que realmente si algo bueno está pasando es que estamos rompiendo con mucho tabú y con mucha creencia que antes no lo hacíamos porque no teníamos tanta información y no teníamos tantos profesionales pues que nos acercaran a la información tampoco. Claro, claro, y ese es un tema que es bien interesante. Entonces, mira, para aterrizar todo este asunto, que digamos, como dice un poco la invitación es, pues, vamos a aquí precisamente a revisar algunas pautas que nos sirvan para que, para entrenar la mente, para ser más felices, ¿sí? Entonces, digamos, partamos de algo, que eh, todo esto radica, y lo he dicho ya, digamos, como en varias ocasiones, la ciencia que está detrás de los procesos de coaching es la neurociencia, ¿sí? Por eso tal vez los procesos de coaching son tan efectivos. La neurociencia que ha descubierto que la clave, digamos, para mejorar mis niveles de felicidad radica principalmente en controlar precisamente esos pensamientos que me hacen o fortalecer o debilitar mi estado emocional, ¿sí ves? Entonces, digamos, eso es uno de los grandes aportes de la neurociencia a todo este asunto, diciéndonos, oiga, controle sus pensamientos, ahí está la clave, ¿sí ves? Las personas tenemos muchos pensamientos que no nos sirven en el transcurso del día. Y entonces piensa tú cuando tú vives 24 horas del día, 7 días a la semana diciéndote pensamientos que son poco constructivos o poco, o que te ayudan poco, pues al final resultas deprimiéndote bastante. Y fíjate que a la final deprimirse cuesta un montón. Tú cuando ves un niño pequeñito, el niño no está pensando, ¿y si mañana? Y es que ayer el niño vive su momento y está feliz. ¿Sí ves? Sí. Deprimirse, eso demuestra que deprimirse cuesta un montón. Sí, lo mismo que estresarse cuesta un montón, le toca a uno estar todo el día pensando un montón, perdóname la expresión, de pendejadas que lo hacen a uno sentir peor cada día, ¿sí ves? Y si así estamos noche y día, pues el tema calcula cómo se va volviendo. Pero, digamos, personas que han trabajado, digamos, a lo largo de muchos años y han hecho muchos aportes a la psicología y a todas estas ciencias ligadas, aplicadas, todas estas ciencias que se aplican al desarrollo personal, pues han llegado a la conclusión de que existe algo que va atado a esos pensamientos que se llaman creencias irracionales, ¿sí? Más allá de las ¿cómo se llama? Las creencias que me ayudan o las creencias que no me ayudan, hay unas que son completamente irracionales. Entonces, un poco es entender cuáles son esas ideas irracionales que tengo y trabajármelas, ¿sí? Ujú. Se habla de que hay 10 que son como las principales creencias, pero casi que las 3 más importantes, y te las voy a decir a continuación cuáles son. Uno, de la necesidad de aprobación, o sea, esa necesidad de tener que agradar a todo el mundo, de tenerle que caer bien a todo el mundo, de que todo el mundo me tiene que aceptar, de que tengo que ser bien recibida en todo lado. Pues fíjate y ponle cabeza. ¿Es eso lógico? ¿Eso tiene un poquito de lógica? Eso no tiene lógica. Es normal que haya muchas personas a las que yo no les simpatice, así como hay muchas que no me simpatizan. Y eso a ellas no las hace ni buenas ni malas, ni a mí tampoco. Sencillamente no hay afinidad. ¿Sí? Lili, lo peor es que creo que no solo en este tema de esa necesidad de aprobación, creo que toda la vida nos la llevamos en eso, tratando de agradar a los demás y tratando de encontrar un reconocimiento o que los demás vean que lo que yo estoy haciendo tiene un valor, ¿sí? Claro. Pero hay muchos clichés, o sea, hay mucha gente que se cree, o sea, que como que juzga mucho el tener, el que las cosas que ellos hacen vale más que las de otras personas. Sí, Y eso siempre va a ser así, o sea, que la única manera es uno evitar
que eso realmente te importe, porque el resto pues no necesariamente va a cambiar. Aquí hay alguien que quiere robar cámara, tuve que Viendo. subirla por el ruido, A pero él le dijeron creencias y él tiene todo con respecto a las no, creencias. ella tiene la creencia de que ella es la más linda y necesita que yo la cargue todo el tiempo. Necesita aprobación, aprobación de todos los Ella que están. necesita mi aprobación, exacto. ¿Ves? A ver, Molly, Entonces, quédese ahí. digamos que ese es uno de los temas bien interesantes. Y si tú te pones a desglosarlo y a mirar qué tan racional o irracional es esa creencia, pues te vas a dar cuenta que no tiene mucha razón de ser, ¿no? O sea, a la final, si yo voy a una fiesta y me visto y empiezo con mi tema, y no, ¿y qué tal que el vestido? Y entonces, ¿y qué tal que llegue alguien con el mismo vestido? ¿Y qué tal entonces que me vea de X forma? No, y si me ven así me van a tratar. Y empiezo a armarme todo un video, ¿sí ves? Entonces, esa necesidad de aprobación, que la manifestamos en muchos aspectos, es tal vez una de las creencias irracionales que más arraigadas tenemos. ¿Sí? Sí, sí, difícil. A ver, Luego, la segunda. la necesidad de perfección. Necesitamos que todo nos salga perfecto, como lo Así hagamos, soy como yo. lo digamos, total. Y eso nos amarga mucho la vida. Al Bueno, sí final, soy un poco perfecta, pero mentiras. pero igual, Pero sí, sí, y tú también, o sea, yo te conozco. Siempre total, tenemos una necesidad de perfección claro. y de que todo sea perfecto, y siempre uno va a encontrar algo más perfecto y algo menos perfecto, pero siempre uno se va a dar látigo por eso. Pero además la perfección es subjetiva, depende de ti, lo que para ti es Ujú. perfecto, para otro no. ¿Sí ves? Sí, al otro ni Entonces, le afecta. es subjetivo, no, y es subjetivo. Recuerda que miramos el mundo no como es, sino de acuerdo con lo que nosotros somos. Entonces, si para mí el hecho de que tengas tu, ¿cómo dijiste ahorita? Ay, mi pelo petete, o sea, Tu ese que se petete, me para acá. tu pelo parado, estilo petete, Ahí está, mire. para ti eso puede no estar bien, pero para otro da igual, ¿sí ves? ¿Sí? Entonces lo que es importante para uno, pues no es importante para los otros. Entonces ahí sí que el perfeccionismo, pues, completamente irracional. Pero acá te quiero hacer una anotación, o sea, está bien esto que de pronto es lo que nos pasa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo me quejo de mi pelo petete. Entonces, todo el tiempo me quejo de mi pelo y mi pelo y mi pelo. Y entonces llega alguien y te dice, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan desagradecida? Mira que te pongo un ejemplo cruel. En el mundo hay mujeres hoy en día que quisieran tener tu pelo porque están pasando un proceso horrible y de pronto lo perdieron. Y entonces te quedas como, oh, por Dios, soy mala. O sea, sí, es cierto. O sea, que también está eso. ¿Te acuerdas que de pequeños, te pongo otra que es que tal vez se le han dicho a otro, de pequeños siempre te decían, cómase todo, que los niños en el África se están muriendo de hambre, o no? Como si ¿O fuera a salir cuántos, una mano. sí, cuántos niños en este momento no tienen que comer? Y uno comía como con ese, que en medio de todo, eso tiende a ser esa mentalidad como, no sé si esté bien o no, como de pobreza que dicen que tenemos que mejorar. O Más sea, allá es que todo claro, es termina obvio y comiendo uno sin tiene que ser hambre. agradecido, pero ¿qué necesidad hay de ser mártir? No sé. Sí, claro, o sea, al final necesitas o terminas comiendo sin hambre y fíjate que muchos, cuando se trabajan muchas personas que sufren de temas de sobrepeso, por lo general van atados a un tipo de creencia irracional como esa, ¿sí? Entonces, tanto niño aguantando hambre como si la comida que yo dejara en este momento porque pues, no me Le apetece, fuera a llegar a esa finalmente, persona claro, o se la fuera. estuviera quitando a esa persona. Exactamente, ese es el punto, claro, si bien es cierto que hay que meterle un poquito de conciencia y, bueno, aprender a servir, qué sé yo, las porciones ideales y demás, pues termina completamente siendo una creencia irracional. O hay una que me encanta y entonces es que si usted no estudia, va a terminar como esos muchachos reciclando en la calle. Y uno dice, es del todo cierto, que yo conozco mucha gente que no ha estudiado y Le pues va no está mejor que a uno. reciclando, sí, no está reciclando, entonces pues son cosas que son irracionales. Ok, Hay pero otro. entonces eso es sigue siendo una creencia, Sí, eso claro, es es una creencia irracional, ¿sí? irracional. Ah, ok. Claro, fíjate que hay otra creencia que es irracional, ¿sí? Que tiene que ver con la falta de justicia. La justicia también es subjetivo. Lo que para ti es justo, para otros no. ¿Sí ves? Entonces, ¿a qué me lleva a mí la justicia? ¿Sí ves? Que me tienen que tratar de X o Y forma precisamente para que me traten de una manera justa. Y entonces, si no es así, pues yo siento que me están agrediendo o que el mundo está Que no contra lo mí merezco. o que no, sí, exacto, tal cual. Entonces, finalmente la justicia, cuando uno se pone como a desglosarlo, ¿sí? Termina dándose cuenta uno de que es un tema irracional. Y así hay muchas,
¿sí? Lo que te digo, digamos que estoy hablando como de las tres más importantes. Y Entonces, la tercera venía. claro, entonces, ¿qué podemos hacer? La tercera es, digamos, como esto que tiene que ver con la falta de justicia. Entonces, Ah, perdón, sí. ¿qué podemos hacer, digamos, para cuando nos damos cuenta, ¿sí? Que estamos ante eso, ante una exageración y ante una creencia irracional, ¿sí? Porque es que, digamos, al lado de las creencias irracionales hay otro tema que es todavía para otra ventana que se llama como distorsiones que tenemos en el cerebro, que tienen que ver con exageraciones. Es que nunca, ella nunca me habla, él siempre me hace lo mismo, o sea, son exageraciones que hacen que empiece a manejar pensamientos que son más bien nocivos, son poco constructivos, ¿sí? Entonces, cuando yo me pillo frente a una situación de estas, ¿qué es lo ideal? Pues que haga una evaluación, que ponga en práctica mi pensamiento crítico. Es decir, que haga una evaluación de la situación. Entonces, para poderte explicar un poco mejor, haz de cuenta que tienes una línea donde en la mitad está una situación que es normal, hacia un extremo es lo mejor de lo mejor que te puede pasar. En la mitad que está bien, pues que esté bien, que esté mucho más que bien y que sea pues lo mejor de lo mejor. O hacia el otro lado, pues que deje de ser normal y se vuelva una situación mala, o se vuelva muy malo, o definitivamente sea terrible. ¿Sí? Entonces pensemos en una situación particular. Hay muchas mujeres que dicen, lo que hablábamos ahorita, no, es que si no encuentro al hombre de mi vida, no seré feliz. ¿Mm? Entonces, cuando tú los pones a que evalúen en esa línea, uno dice, ¿de verdad es tan terrible no tener hombre en la vida? No, sí, porque entonces no va a tener hijos y entonces voy a quedarme sola y entonces cuando me muera voy a estar completamente sola y voy a ser infeliz. ¿Eso es del todo cierto? Lo que te decía Sí. ahorita. Seguramente tú conoces muchas mujeres que han decidido voluntariamente no casarse, no tener hijos, o mejor aún, mujeres que han estado casadas y que por alguna razón ya su marido no está, sea la razón que sea, y deciden voluntariamente, mire, tener todos los novios y hacerse el mantenimiento preventivo que corresponda, pero no volver a tener esposo. ¿Por qué? Pues porque sin esposo se sienten felices. Sí. ¿Sí? Entonces no es del todo cierto, ¿sí? O peor, cuando los enfrentas a otras situaciones de otras personas, entonces cuando los haces evaluarse en su escala se dan cuenta de que eso que consideraban que era terrible, que era no tener esposo, resulta que no es tan terrible. De pronto llega el malo, más no terrible. ¿Sí? Entonces pasa que tendemos a exagerar. ¿Sí? Ese es un punto importante. Ahora, ¿qué digamos es lo O sea, interesante? todo vuelve a la misma conclusión de tomar Claro, decisiones, claro. o de que la decisión que tome sea como la que cause ese De, tipo de consecuencias. exacto, exacto. De tomar decisiones, pero adicional, sobre todo de controlar nuestros pensamientos. Fíjate que esto que tenemos aquí, esto me refiero, es supremamente poderoso. Sí, esto que tenemos en la cabeza, nuestra mente es supremamente poderosa, es tan poderosa que ella ha creado la ciencia, ella ha creado el arte, ella ha creado la ficción, ella ha creado digamos que maneja como la fantasía, pero necesitamos ponerle control. ¿Sí? Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de mi esposo tiene, bueno, alguna historia en su familia de un primo de ellos cuando estaba pequeñito, que sencillamente se puso una capa que le habían regalado y decidió que se tiraba de la azotea a volar como Superman. Es decir, si yo no controlo mi imaginación, pues le pasó lo que le pasó a él, que se cayó y terminó abriéndose la cabeza y bueno, en fin, para la clínica y lo que sea. ¿Sí ves? Entonces, es tan poderosa que ha creado tantas cosas, pero yo necesito ponerle control. Entonces, yo necesito Bueno, controlar mis pensamientos. y ¿Sí? Lili, para aterrizar el tema, porque bueno, obviamente hay mucha Sí, vuelta que darle, y claro, habíamos claro. quedado que nos vamos de vacaciones, así que esta semana es una semana de mucha felicidad, Sí, y si no, vamos a dormir hasta tarde. sí. Pero, ¿qué, Pautas. qué pautas podemos dejar en resumen? Que ya nos diste muchas, pero tal vez, listo, hoy voy a decidir, porque toca hacerlo, que Sí, obligatoriamente voy a empezar a trabajarme la emoción de la felicidad de una manera consciente, claro. Entonces, siendo consciente de que lo voy a conseguir y que voy a tener estados de bienestar que me van a hacer verme y sentirme feliz la mayor parte del tiempo. ¿Por dónde empiezo? entonces, uno, digamos que lo más importante es empezar a observar qué clase de pensamientos tengo. ¿Cómo hago esto? Hombre, esos días en los que me siento chungo, que el día está maluco, que la cosa no me va, que todo me está saliendo al revés, un poco trata de pensar o de revisar qué clase de pensamientos tienes. ¿Sí? Ok, Ahí, está el pelo petete, por ejemplo, de hoy. ahí, Míralo, míralo. tal cual. Ahí Ok, puedes ayudar. entonces, Otra pauta, ¿sí?
Necesitamos dejar de preocuparnos por todo. Tenemos exceso de preocupación y lo peor es que nos preocupamos por un montón de cosas que ni siquiera han sucedido y con total seguridad nunca van a suceder, ¿sí? O Fíjate por que otras que no tienen solución. Así que eso quiere decir que hay que filtrar, ¿no? O sea, hay que ver por ahí hay sobre qué me enfoco. como algún refrán o algún dicho que reza algo así como que si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene, pues también ¿para qué me preocupo? O sea, al final, y si tú te fijas, por ejemplo, los grandes ejecutivos que ahorita mencionas de las empresas, pues no se la pasan todo el tiempo preocupándose. Hay situaciones que les preocupan, ¿qué hacen? Las anotan en su agenda y se dedican a resolverlas, pero no a vivir preocupados, ¿sí? Sí, si no, ya lo dejan y ya. Exacto, entonces otra, dejar de preocuparnos, otra pauta, ¿sí? Dejar de obsesionarnos por las cosas, ¿sí? Fíjate que cuando yo me obsesiono por las cosas y no las consigo, pues claramente me va a hacer caer en un estado emocional que no está chévere, o incluso en cosas mucho peores. Entonces, por ejemplo, uno ve personas que se obsesionan con el tema de la delgadez y se obsesionan a tal punto que terminan convirtiéndose en bulímicas o anoréxicas, todo porque por la obsesión que tienen con respecto al tema. Y además, emocionalmente, más allá del daño físico que se hacen, emocionalmente desbaratadas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se sienten incapaces porque no lo lograron. ¿Mm? Sí. Y tal vez la última pauta, porque como tú dices, esto tiene de largo y de ancho, pues dejar el pensamiento ilógico. Sí, el pensamiento ilógico que va. No sé, voy a poner el ejemplo ahorita. Me dejó mi esposo. Mi pregunta es, ¿en qué medida esto que pasó, que fue que te dejara tu esposo, ¿sí? te va a impedir hacer otras cosas valiosas en tu vida? ¿En qué medida? ¿Sí? O el hecho de que tu esposo te deje, ¿en qué medida, sí, va a impedir que logres otras cosas que te conviertan o te vuelvan una persona plena? No sé, me voy a inventar. Fíjate en Stephen Hawking, un hombre que completamente cuadrapléjico y de hecho, algunas que tenía la oportunidad de leer algunos de sus libros, el hombre se confiesa completamente feliz. ¿Mm? Y fíjate, ni siquiera hasta la voz era completamente artificial. Entonces, sí que ser feliz, como lo dice Cristian acá, mira, aquí Cristian nos escribe algo y dice, totalmente la felicidad es una elección, ¿sí? Es una elección. En cada momento podemos elegir dónde poner nuestra atención, si lo hacemos en lo positivo o lo negativo, recordando que podemos elegir nuestros pensamientos y nuestras emociones y acciones. De allí que la felicidad es una elección. Completamente de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí, Natalia, total. ser consciente de mi pensar me hará sentir tranquila, feliz, vivir el hoy, tal cual. Entonces, sí que hay que, digamos, trabajarse de alguna manera, eso que dice Natalia, de meterle conciencia que a eso que estamos pensando, son nuestros pensamientos los que nos llevan a ser completamente infelices, ¿sí? A ti se te partió una uña, a mí se me partió una uña, ¿sí? Lo que tú pienses y lo que yo piense va a marcar la diferencia entre Del cómo día. empezamos a actuar y cómo empezamos a sentirnos en el día a día. Pues sí, Lili. Así que para mí también, o sea, mi conclusión es un tema de responsabilidad. ¿No? O Así es, sea, si yo decido ser feliz o si yo quiero ser feliz, tengo que ser responsable y trabajar en eso. ¿De qué claro. manera? Dejar de culpar a los demás de lo que te Claro, así, sucede, dejar de buscar afuera lo que tienes que buscar adentro y totalmente. dejar de fregar todo el día con pensamientos negativos donde realmente, aunque no es una cuestión muy fácil, sí que es una cuestión posible. Y Así que es, una vez que lo hagamos, obviamente de manera diaria o natural, pues se vuelve como cepillarse los dientes. así Así es. que, bueno, Lili, obviamente siento que el tema de la felicidad Esto es da para algo que a todo el mundo le sirve y que todos queremos y que nos llevaría a muchas ventanas, pero como ya nos vamos de vacaciones, en 8 días no nos vamos a ver, nos vamos a ver hasta la Pascua o después de la Pascua. después de la Pascua. Igual, ahí les vamos contando Ah, por nos nuestras vamos redes. todos. Ok. Sí, la idea es descansar, descansar un poquito. Ahí les vamos contando por nuestras redes cuando nos vemos. A todas las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. A todas las personas que nos ven en este momento o incluso que nos ven en diferido. Recuerden que pueden ver la grabación de este video o en nuestras páginas de YouTube o también pueden verlo en este momento en nuestras páginas de YouTube, no, en nuestras páginas de Facebook. Y Yo dije, pueden ve, verlo ¿cuál? también en mi canal de YouTube, perdón, en mi canal de YouTube Sí, por ahora, ahora, mientras organizamos exacto. el canal de La Ventana. Entonces pueden Ajá. verlo en Liliana Rodríguez Coach o también en tu página de Facebook Yurley Arocha o en mi página de Facebook Liliana Rodríguez Coach. Entonces, súper bienvenidos todos por si lo quieren recibir, revisar, por si
se lo quieren recomendar a alguien, por si quieren repetirlo para tomar nota de alguna cosa. Entonces, nada, es como dijo Yur, nos vemos en 15 días, ¿vale? Listo, mi Lili. Bueno, ya te despediste, ya dijiste todo, así es. Esperemos que ya al volver esté nuestro canal de YouTube de La Ventana. Y bueno, felices vacaciones. Claramente cada uno pues vive su Semana Santa de una manera diferente, pero bueno, ojalá que de verdad todos la pasen bien y se tomen estos días de descanso, a coger un aire para seguir. Así que te envío un abrazo, muchas gracias como siempre por tu generosidad de compartir con nosotros todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Y bueno, nos vemos pronto y adiós a todos. Lo mismo, Yur, un Bye, bye. abracito, un abrazo al corazón para todos, te quiero mucho, chao. Chao.